Bueno, para comenzar la semana vamos a hacer un pequeño resumen de todos los datos que hay y de los niveles técnicos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, pues es una semana importante, muchos datos de sentimiento consumidor, etcétera, etcétera, en Europa, aparte de los datos tradicionales de desempleo en Estados Unidos. Bueno, como veis ahí, ha salido ya algún dato a esta hora, mediodía del lunes, ¿no? Como veis, pues los datos, sobre todo lo que es el Business and Consumer Survey, que es una especie de confianza del consumidor y de negocio, pues se esperaba un rebote de 13 puntos, la cosa se ha quedado en 8. Esto parece que es la línea por la que van los datos. El mercado era demasiado optimista sobre los datos macro que iban a empezar a salir en junio según se abrieran las economías, mayo-junio, y el mercado al consumidor y a los negocios les está costando reiniciar. Lo veis también en el Business Climate, que ha subido pero muy moderadamente desde el menos 2,41 hasta el menos 2,26. Algo parecido con la confianza del consumidor y algunos otros como Service Sentiment, que veis que se han quedado a medio camino, ¿no? Incluso algunos como el Industrial Sentiment se han situado por debajo de lo previsto. Bueno, como veis, pues hay algunos datos que se publican este lunes en Estados Unidos. El tema de los pending home sales, las ventas de casas, podría ser interesante, aunque no suele mover mucho los mercados. El dato de mañana, pues es el GDP, es el PIB en España, que, claro, pues en el primer trimestre registramos un menos 5,2%, pues en la previsión inicial, ¿no? Pues en esta revisión, pues probablemente el dato debería ser incluso algo peor. Como veis ahí, hay una previsión de que el interanual se sitúe en el menos 4,1. Vamos a ver qué es lo que ocurre finalmente. Aunque en estos datos, que son revisiones del primer trimestre, no debería haber muchas sorpresas. Un dato que sí suele mover el mercado es el Chicago PMI, Purchasing Manager Index, que el mercado está muy optimista también en Estados Unidos. Como veis, se espera una subida de 32 a 45 y el Consumer Confidence, como veis ahí, se espera que suba de 86 a 91. Los estadounidenses están muy positivos con la recuperación económica a pesar de estar en máximos de datos de COVID y tener el octubre, tener el otoño por delante, ¿no? Y se da publican datos, por ejemplo, de Texas, donde la pandemia está atacando más fuerte. Veremos qué pasa. El miércoles, pocos datos que muevan el mercado. Los datos europeos de manufacturas, la previsión es un pequeño rebote, pero poco más. Y como veis ahí, pues los datos habituales, ¿no? En Estados Unidos, de Construction Spending y el ISM manufacturero, que ese sí suele mover el mercado y como veis también esperan una subida relativamente fuerte. Y el jueves, pues tenemos subasta de bonos en España y alguno me dirá, bueno, ¿esto qué importancia tiene? Ha habido alguna tensión últimamente en las subastas y por tanto ahí podría haber alguna sorpresita. Los datos de desempleo en la Unión Europea normalmente ya quedan reflejados en los datos nacionales y no suelen mover el mercado. Y como todos los jueves tendremos los datos de los non-farm payrolls, que son los que efectivamente pues podrían mover un poquito el mercado, ¿no? Y ver un poco. Se espera que la tasa de desempleo, fijaros, baje hasta un punto, lo cual, en mi opinión, creo de verdad que los estadounidenses están demasiado positivos. Y como veis, se espera que los datos de órdenes de las factorías pasen de menos 13 a un crecimiento del 8,6. De nuevo, esta tendencia de los norteamericanos es bastante interesante. Y después el viernes va a ser un día muy tranquilo porque como veis ahí es el día, digamos, el previo al 4 de julio. Entonces va a haber muy poquito. Bueno, si me permitís, a nivel técnico está clarísimo, hay un triángulo bajista, hay los mínimos en torno a 7030, 7035, que es el mínimo del triángulo, y hombre, hay más probabilidades de que rompa por abajo. En cualquier caso, como veis, volúmenes bajos y poco interés en el mercado. Yo creo que el mercado va muriendo poco a poco hacia el verano y la probabilidad es más bajista que alcista. Y en cuanto al euro, esto es muy parecido. De nuevo, aquí tenemos un nivel en torno a 3100 y poco, 3100 por ahí, que es la parte de abajo del triángulo bajista. El Dow Jones,
Pues el Dow Jones está en una zona verdaderamente interesante, también con un triángulo bajista dentro de esa recuperación que tuvo. Y como veis ahí el nivel de los 25.000, de perderlo, que está ahí justo en esa zona, pues podría llevarnos a una caída. Esa caída, pues como veis, la base del triángulo está en 25.000 y la parte de arriba del triángulo son 2.700. Bueno, pues si perdemos eso nos iremos a los 22.000, que coincide con donde marcan las líneas de Bollinger, ¿no? Las bandas de Bollinger. Y el Nasdaq pues sigue a lo suyo, a pesar de la caída. La verdad es que lo del Nasdaq es para hacérselo mirar. Estamos en una situación increíble con los datos macro que hay, pues el mercado sigue alcista, ha habido una pequeña corrección y la verdad es que poco que decir. Yo creo que el mercado ahora mismo por técnico es alcista. Veremos a ver si esta caída que marcó mínimos decrecientes con respecto a la semana anterior, el día anterior, pues nos da alguna continuación bajista en el día de hoy y poco más. Bueno, pues como os decía, mercado para traders, mercado que va reduciendo volúmenes, mercado que va a tener solo 4 días, un largo puente en Estados Unidos, lo cual puede ser también indicativo de fuertes movimientos el jueves.